El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y subtítulos de apoyo o closed caption. Información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Escándalo por audios que vinculan a emisarios del gobierno con alias Papá Pitufo. Una ola de violencia marcó la Semana Santa en el Atlántico, donde al menos 23 personas fueron asesinadas y otras 4 murieron en siniestros viales. Desarticularon red que extorsionaba alcaldes en el Cesar. En el departamento del Meta, 2 hermanos menores de edad murieron tras quedar atrapados dentro de un congelador en su vivienda. Choque entre el gobierno y el Banco de la República enciende las alertas económicas en el país. Extraordinaria participación en la Semana Santa Deportiva en la ciudad de Cartagena. Con fe, tradición y devoción, el Caribe colombiano vivió una Semana Santa cargada de procesiones y actividades religiosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El escándalo por presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, sumó un nuevo capítulo tras la divulgación de audios por Noticias Caracol que presuntamente evidenciarían contactos entre emisarios del gobierno nacional y el entorno del señalado delincuente, incluyendo al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemos. Al menos 4 emisarios presuntamente enviados del gobierno habrían sostenido reuniones con representantes de Marín, en las que se plantearon posibles salidas judiciales. Entre los elementos revelados se mencionan conversaciones en las que Lemus habría participado en acercamientos con el abogado del contrabandista. El exdirector de inteligencia reconoció encuentros con la defensa de Marín, pero aseguró que se trató de gestiones institucionales orientadas a facilitar un eventual sometimiento a la justicia. Mire, el abogado se acercó. El abogado nos buscó, no es como él dice, que lo buscamos, no en ningún momento. Él nos buscó por intermedio de una fuente muy creíble y yo resolví recibirlo en mi despacho, oficialmente. Es más, hay misión de trabajo sobre eso. O sea, eso no fue una cosa por debajo, ni mucho menos. Fue oficial. Otro punto que ha generado polémica es el reconocimiento de un encuentro previo con Marín durante la campaña presidencial, en el que, según el funcionario, el contrabandista habría ofrecido apoyo económico. Y él me propuso, primero, 5.000 millones de pesos para la campaña. Después llegó a los 10.000 millones de pesos. Y el presidente lo supo y dijo, no, esa plata no es buena. Esa plata no entra. Y no entró a la campaña. El caso también ha abierto interrogantes sobre su posible relación con la política de paz total, impulsada por el gobierno nacional, especialmente en lo referente a acercamientos con actores al margen de la ley. Las reacciones desde distintos sectores políticos no se hicieron esperar. Desde el Centro Democrático se cuestionó la gravedad de los hechos, señalando que lo revelado representa un golpe a la institucionalidad. Las revelaciones de Noticias Caracol son una estocada a la institucionalidad. Es inaceptable que el jefe de la inteligencia DNI se reuniera para puerta cerrada con el abogado de alias Papá Pitufo para ofrecer beneficios judiciales a cambio de silencio. Por su parte, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, afirmó que el presidente terminó encarnando aquello que prometió combatir, en referencia a las prácticas denunciadas. El presidente Gustavo Petro se convirtió en lo que juró destruir. Cada semana es un escándalo diferente en su gobierno. Hoy la unidad investigativa de Noticias Caracol revela cómo este gobierno tendría relaciones con el contrabandista alias Papá Pitufo. A su turno, el representante Andrés Forero calificó las revelaciones como altamente graves y sostuvo que los encuentros con el entorno de alias Papá Pitufo evidenciarían que el contrabandista tendría información sensible relacionada con el mandatario y su familia. Lo que está revelando en estos momentos Noticias Caracol es de la mayor gravedad. Las conversaciones y encuentros del director de la UIAF del presidente Gustavo Petro con el abogado Papá Pitufo muestran que el contrabandista tiene información sensible del presidente y su familia. El caso sigue generando controversia y se mantiene a la espera de que las autoridades competentes evalúen la información revelada. Una ola de violencia marcó la Semana Santa en el Atlántico, donde al menos 23 personas fueron asesinadas y otras 4 murieron en siniestros viales, según el balance de las autoridades.
Los hechos se registraron de manera consecutiva durante toda la semana. El domingo de Ramos dejó 4 homicidios y una víctima por accidente de tránsito. El lunes se reportaron 6 muertes violentas y un siniestro vial. El martes sumó 2 homicidios, mientras que el miércoles se convirtió en uno de los días más críticos, con 5 asesinatos, incluidos el de un menor de edad en Soledad, en medio de violencia extorsiva. El jueves se registró un homicidio, el viernes dejó 3 asesinatos y 2 muertes en accidentes. Y el sábado una persona fue asesinada en Baranoa. Finalmente, el domingo de Resurrección cerró con 2 homicidios más en hechos asociados a disputas entre estructuras criminales. Uno de los casos que más conmoción ha generado es el de una mujer de 42 años hallada sin vida dentro de un taxi en el barrio Simón Bolívar con heridas de arma blanca. Las autoridades investigan el hecho como un presunto feminicidio y buscan a su pareja, Eric de Alba Conde, como principal sospechoso. Las autoridades mantienen operativos en el departamento para esclarecer estos hechos y contener la escalada de violencia que se registró durante la Semana Mayor. En Santa Marta y el Magdalena, la policía realizó controles en corredores estratégicos y campañas de sensibilización para garantizar un regreso seguro de más de 306.000 vehículos que se movilizaron durante la Semana Santa por esa zona del país. En el marco del Plan Retorno de Semana Santa, la Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó un amplio operativo conformado con 1.200 uniformados para garantizar la movilidad segura de miles de viajeros que regresaron a sus destinos. Asimismo, trabajaron en articulación con distintas autoridades de tránsito municipales, promoviendo el respeto de las normas de tránsito. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad vial y la tranquilidad de todos los ciudadanos que se movilizan por esta región del país, invitándolos a todos los conductores a continuar adoptando conductas responsables en la vía que garantice un retorno seguro a casa. En el departamento del Magdalena, las autoridades reportaron resultados positivos tras registrar una reducción significativa en siniestros viales en comparación al año pasado. Es importante destacar que durante esta misma temporada, el año anterior, se registraron 5 siniestros viales, con un saldo de 2 personas fallecidas y 3 lesionadas. Para este año, gracias al trabajo articulado y al compromiso de la ciudadanía, logramos una importante reducción, registrando 2 siniestros viales, 0 personas fallecidas y 4 lesionados. Durante esta semana se han movilizado por las carreteras del Magdalena más de 306.000 vehículos y se han impuesto 528 comparendos. Es importante mencionar que en paralelo a los controles viales, la policía del departamento reportó importantes resultados en materia de seguridad en los distintos municipios, con la captura de 27 personas por delitos de homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, así como la incautación de 5 armas de fuego, cerca de 3.000 gramos de sustancias psicoactivas y lograron la recuperación de 4 vehículos. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. En desarrollo del Plan Semana Santa Segura, la Policía Nacional en Cartagena dispuso de más de 3.600 uniformados con el propósito de garantizar la movilidad y la seguridad de todos los viajeros. Durante la temporada se realizaron jornadas de sensibilización y concientización dirigidas a la ciudadanía en general, quienes participaron activamente en estas campañas, acatando en todo momento las recomendaciones impartidas por las autoridades. En las 7 áreas de prevención, 115 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte desarrollaron 225 actividades pedagógicas impactando a 2.358 usuarios viales. El brigadier general Helber Yesid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que no solo estuvieron haciendo controles en el tránsito vial, sino que también en la seguridad del departamento. Los planes preventivos de la Policía Nacional nos arrojan más de 88 capturas por diferentes violaciones al Código Penal, donde la policía actuó gracias a la llamada oportuna con información veraz de los ciudadanos para no llegar a atender casos desafortunados con finales definitivamente que afecten la seguridad. De igual forma, se ejecutaron controles de embriaguez, velocidad y verificación y condiciones técnico-mecánicas orientadas a prevenir siniestros viales. Por la terminal de transporte terrestre se movilizaron 5.302 buses y vehículos de servicio público transportando a más de 83.000 viajeros. Se registraron 851 vuelos nacionales e internacionales movilizando a más de 183.000 pasajeros.
La policía capturó en La Guajira a María Mónica Graciano, señalada como jefe logística del grupo criminal denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta. La detención de alias La Mona o La Tía se produjo en zona rural del corregimiento de Mingueo. Durante el procedimiento le fueron incautados 2 teléfonos que son materia de búsqueda para capturar a otros de la misma red. Este fue el preciso momento en que la Policía Nacional capturó a María Mónica Graciano Quiñones, alias La Mona o La Tía. La mujer fue capturada en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción de Dibuya, en La Guajira, donde se encontraba oculta de las autoridades. Alias La Mona fue detenida por ser presunta cabecilla logística de la subestructura criminal Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Alias La Mona o La Tía es señalada de realizar actividades de inteligencia criminal, canalizando información sobre personas que no cumplían con los lineamientos de esta estructura delictiva y entregando esta información al componente armado, quienes sometían a esta población a exigencias económicas, trabajos crueles e inhumanos y homicidios selectivos. El director encargado de investigación criminal indicó que alias La Tía o La Mona también aparece vinculada a un hecho ocurrido en diciembre de 2025 en el corregimiento de Mingueo. Según el proceso, habría participado en la retención, tortura y homicidio de un adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, cuyo cuerpo fue desmembrado, crimen que aún continúa sin esclarecer. Alias La Mona o La Tía está sindicada de participar en un hecho atroz en el mes de diciembre del año 2025. De acuerdo a la información recopilada, es señalada de participar en la planeación, retención, tortura, homicidio y posterior desmembramiento de un adolescente extranjero de 16 años. Las investigaciones lo ubican como persona de confianza de alias Naín. El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Esta persona es señalada de contar con una trayectoria criminal de más de 3 años y se reconoce como una persona cercana a alias Naín o Bendito Menor, y cumplía funciones de la consecución de armamento. La capturada fue presentada ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La Fiscalía desarticuló una estructura delincuencial que, haciéndose pasar por veeduría ciudadana, extorsionaba a alcaldes en el departamento del Cesar. 3 presuntos integrantes de esta red fueron judicializados por exigir sumas de dinero a mandatarios locales y funcionarios a cambio de no interponer denuncias por supuestos hechos de corrupción. Según la investigación, los implicados habrían solicitado entre 10 y 300 millones de pesos, utilizando reuniones y presiones para obtener los recursos. Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López serían los integrantes de un grupo delincuencial que, haciéndose pasar como una red de veeduría ciudadana, presuntamente extorsionaba a alcaldes y funcionarios de diferentes municipios de Cesar. Las autoridades identificaron roles dentro de la organización, señalando a uno de los capturados como cabecilla, mientras otros se encargaban de la intermediación y la recepción del dinero. Entre las víctimas estarían el alcalde y el gerente de servicios públicos de la Jagua de Virico, así como el alcalde de Becerril. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. 8 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Pepes fueron capturados en Barranquilla en medio de operativos contra la extorsión liderados por la Policía Nacional. Las diligencias de allanamiento adelantadas por el Gaule y unidades de la inteligencia permitieron afectar esta estructura con injerencia en el sector de la bendición de Dios. Se capturaron 8 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, porte de estupefacientes y porte de armas de fuego. Entre los capturados se encuentra alias Potera, jefe de la zona de esta organización criminal. Los capturados registran en conjunto cerca de 20 anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Según las autoridades, este grupo se dedicaba a extorsionar a comerciantes del centro de la ciudad con ingresos mensuales que alcanzaban hasta 80 millones de pesos. Entre los detenidos está alias Potera, señalado como jefe de zona. Durante el operativo también fueron incautados celulares y marihuana. La policía reiteró el llamado a denunciar hechos de extorsión a través de la línea 165 del Gaula y el 123, garantizando reserva absoluta a los ciudadanos.
La Policía Metropolitana de Barranquilla avanzó en las investigaciones para capturar a los 2 sicarios que asesinaron a un hombre y dejaron herida a una niña de 3 años en hechos ocurridos en el barrio La Sierrita de Barranquilla. Según información recopilada por las autoridades, la víctima fue identificada como Jorge Nicolás Monterrosa Almanza, de 33 años, conocido como alias de El Melón, quien era perseguido por 2 hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Aunque las investigaciones continúan en curso, la policía maneja de manera preliminar que el ataque podría estar relacionado con disputas por el control de caletas de droga en el sector. De acuerdo con las autoridades, estas caletas estarían bajo la influencia de los integrantes de la estructura criminal Los Costeños. El teniente coronel Álvaro Fernández, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que alias El Melón tenía varias acusaciones en su historial policial. La víctima intentó refugiarse en una vivienda, donde finalmente le dispararon, causándole la muerte en el lugar. En el hecho, lamentablemente, una menor de 3 años resultó lesionada y fue trasladada a una clínica de la ciudad, donde estaba siendo atendida. La víctima registraba 10 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fuga de presos y tráfico o porte de estupefacientes. La Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque sicarial ocurrido. Momentos de pánico se vivieron en una exclusiva playa de la zona insular de Cartagena luego de que sicarios que se movilizaban en una lancha irrumpieran en el lugar y abrieran fuego contra un hombre. Según información preliminar, el ataque fue dirigido contra un presunto narcotraficante. La tranquilidad de turistas se vio afectada tras un violento ataque armado contra un presunto narcotraficante en una exclusiva zona turística de la isla de Tierra Bomba. El hecho, registrado hacia las 3:30 de la tarde en el balneario Phoenix Beach, desató momentos de pánico entre decenas de visitantes, luego de que, según testigos, varios hombres armados arribaran en lancha hasta la orilla y dispararan sin previo aviso contra la víctima que se encontraba en el lugar. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Helber Peña Araque. En las últimas horas, en el sector de Punta Arena, zona insular de Cartagena de Indias, se presenta un homicidio en el marco de una riña, producto de la intolerancia por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes. Al llegar la policía a conocer este motivo, con las personas que lo presenciaron, vendedores de productos turísticos, personal de los diferentes hoteles que atiende a los turistas en la playa, han podido indicar que se encontraban, al parecer, entre 20 y 30 personas compartiendo, departiendo, consumiendo bebidas alcohólicas. La víctima fue identificada como José Danilo Oviedo Chacón, alias El Patrón, quien resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico, donde horas después se confirmó su deceso. De acuerdo con las autoridades, se trataba de un señalado narcotraficante de la costa caribe, vinculado desde 2013 a redes de tráfico internacional de cocaína hacia Centroamérica y Europa. El ataque dejó en evidencia la vulnerabilidad, incluso en zonas exclusivas del turismo, donde visitantes aseguraron no haber presenciado antes un hecho de esta magnitud. Tras lo sucedido, unidades de la policía, guardacostas y el CTI de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar para iniciar las investigaciones y recopilar pruebas que permitan dar con los responsables. Cambiando de tema, Cielo Rusinque regresó a la Superintendencia de Industria y Comercio tras la expedición de un decreto que oficializa su nombramiento luego de haber estado por fuera del cargo durante una semana en medio de un proceso judicial sobre el cumplimiento de sus requisitos. La salida de Rusinque se produjo tras la aceptación de su renuncia por parte del gobierno, en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que cuestionó si cumplía con las condiciones exigidas para ejercer el cargo, en un litigio que se extendió por más de 2 años. El nuevo decreto, publicado en el Diario Oficial, establece su designación con carácter ordinario como superintendente, formalizando así su retorno a la entidad. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Cielo Elaine Rusinque Urrego en el empleo de superintendente código 0030, grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, la medida da por terminado el encargo de Diego Andrés Solano, quien asumió de manera temporal la dirección de la superintendencia durante ese periodo. Terminación de encargo: da por terminado a partir de la fecha el encargo efectuado mediante el decreto número 0322 del 25 de marzo de 2026 en el empleo de superintendente código 0030 grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio al doctor Diego Andrés Solano Osorio, quien ocupa el empleo de asesor código 1020 grado 14 de la Superintendencia de Industria y Comercio. El documento también ordena notificar la decisión a Rusinque a través de la Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Acabó la espera para la familia del soldado Julio Orozco Martínez, sobreviviente de la tragedia del avión Hércules. Nuestro corresponsal Daniel Ramírez acompañó al joven militar hasta su casa en Valencia de Jesús, donde fue recibido con aplausos y globos blancos. La ansiedad hacía de cada minuto una eternidad para Yasmín y Sabas, padres de Julio Orozco Martínez. Con una alegría inmensa que no la soporto, con ganas de verlo y abrazarlo. Llorar de la emoción, que verlo con vida y todo, y regresar a casa. Llegó el momento, por un instante el tiempo se detuvo. Madre e hijo se fundieron en un abrazo lleno de lágrimas, esta vez celebrando la vida. Gracias a Dios, hijo, que te tenemos aquí. Nacido nuevamente, papi. Todo va bien, hijo. Aquí está tu peladito, papi, tu hijito. También, oíste, hijo. Sobre las 4 de la tarde arribó a Valledupar Julio Orozco, procedente de las ciudades de Bogotá, donde recibía atención médica en el hospital militar. Lo acompañamos junto a su familia al corregimiento de Valencia de Jesús, donde lo esperan para recibirlo como él se lo merece, como todo un héroe. Se me vino el alma del cuerpo otra vez. Una alegría inmensa. No lo creo todavía, pero contento y feliz. Estaba pensando acá otra vez en mi casa, ver a mi hijo, mis hermanos, mi mamá, los amigos. Al igual que él, muchos de sus compañeros estaban felices de volver a casa luego de meses lejos de sus seres queridos. En la mente de Julio solo estaba acompañar a su mamá en su cumpleaños. Cada ratico decía que yo no sé algo, cumpleaños ella, todo. Que ella decía siempre casi, mami, ya casi. Ya muy pronto voy y gracias a Dios. Por algo me tiene Diosito otra vez aquí de nuevamente. En su cuerpo están las marcas de la tragedia, pero las que quedan en su corazón perdurarán para siempre por la pérdida de sus compañeros, a quienes consideraba una familia. No, toditos son familia, somos una familia unida, siempre vemos los 5 meses, 6 meses unidos. Un golpe duro de la vida. Nunca pensé que los compañeros iban a fallecer, nada. Pero que lo tenga Diosito en su santo reino, todo, continuar y fortalece a la familiar y todo eso. Pese a la dolorosa experiencia, quiere seguir portando el camuflado y servir a la patria, tal como lo prometió hace 3 años cuando ingresó al Ejército Nacional. En estos momentos solamente la recuperación, que siempre es larga, por ahí como 6 meses de recuperación, con el favor de Dios, y continuar el proceso. Siempre me gustó la vida militar, todo eso, que gracias a Dios aquí sigo, aquí vamos otra vez. Su compañero Luis Ángel Ochoa, también oriundo de Valencia de Jesús, aún se encuentra internado en el Hospital Militar de Bogotá. Sin embargo, su evolución es favorable y se espera que muy pronto pueda volver al seno de su hogar. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.
Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, la tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República ha descendido las alertas en el panorama económico del país, generando preocupación por sus posibles efectos en la inflación, las tasas de interés y la confianza de los mercados. El analista económico Jairo Parada nos explicó sus implicaciones y lo que podría venir para la economía colombiana. Por disposición constitucional, el Banco de la República debe coordinar con el Gobierno Nacional la política monetaria, porque esa es su responsabilidad, la del gobierno en la política fiscal, pero deben coordinar para tener en cuenta no solo el control de la inflación, sino también los impactos sobre la producción y el empleo. Pero lógicamente, como es una esfera de la política monetaria, el Banco de la República en la práctica siempre se ha preocupado más por el tema de la inflación. Y lo que está ocurriendo en Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, es que la inflación, en lugar de estar bajando, el año pasado terminamos más o menos en el 5.6%. Este año ya vamos por el 6.1% y se estima que vamos a terminar el año con un 6.3%. En esto han incidido dos factores importantes. En primer lugar, el alza fuerte del salario mínimo que hizo el gobierno, el 27, casi 28%, que fue una alza exagerada, dado que ni siquiera las centrales obreras pedían ese aumento. Recordemos que las centrales obreras pedían un 16%, pero el análisis técnico del tema es que un aumento de un 8, 9 o 10% hubiera sido suficiente, porque si la inflación del año pasado fue el 5% y este año se esperaba un 5%, evidentemente que un aumento del 26% fue algo exagerado y eso impactó. Luego, la idea de nuestra Constitución es que la política monetaria se coordine entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. Pero veníamos diciendo que hay unos factores inflacionarios en Colombia, además de la fuerte alza desproporcionada del salario mínimo, la coyuntura mundial, la guerra en Irán, el encarecimiento de los precios del petróleo y del gas. Y eso ya ha empezado a impactar los precios en Colombia. Entonces, uno entiende que la preocupación central de la Junta del Banco de la República es más el tema inflacionario. Y por eso ellos tomaron la decisión, en desacuerdo con el gobierno, de incrementar la tasa de interés que el Banco de la República le cobra a los otros bancos, lo que se llama en 100 puntos, o sea, en un 1%, que es una alza fuerte de la tasa de interés. Esto no era lo que quería el gobierno. El gobierno quería incluso que se bajaran las tasas de interés para mantener un ritmo de recuperación de la economía. Pero la mayoría de la Junta no estuvo de acuerdo, porque lógicamente ellos manejan una visión mucho más ortodoxa de la economía y privilegian el tema de la inflación. Pero entonces el ministro de Hacienda, quien quedó en minoría en esa reunión, lo que hizo fue salirse de la reunión, le dio un portazo, como se dice, a la Junta del Banco. Esto crea un problema jurídico serio, porque la ley es clara, la Junta no puede sesionar sin la presencia del ministro, porque el ministro es el presidente de la Junta. Entonces la Junta no puede tomar decisiones por sí sola sin la presencia del ministro. Entonces el gobierno aprovechó esto para cuestionar a la Junta del Banco de la República y cuestionar la política monetaria del gobierno, cuestionamientos que se pueden hacer, pero a mi juicio no se puede desbaratar institucionalmente ese esquema constitucional. Mientras no haya sido cambiado y la mayoría de los países mantienen una fuerte independencia del Banco Central del gobierno por razones
obvias, la salida no era ese portazo, sino dar declaraciones públicas y continuar en la Junta. Pero como el gobierno está en una línea de confrontación y está en una línea más bien mirando las elecciones, entonces decidió tomar ese camino de una fractura institucional. Luego y repito, el ministro de Hacienda puede tener sus propias opiniones respondiendo al gobierno, pero tiene que respetar las decisiones de la mayoría de la Junta que están en el ordenamiento constitucional. Ya en esta Junta, el gobierno de Petro ha logrado incluir 3 miembros de la Junta, pero no tiene mayoría. Y hay que aceptar esas condiciones que se dan dentro de la Junta. Y por eso no es bien visto por los técnicos que se haya dado ese portazo de salirse de la reunión y de entrar a paralizar la Junta del Banco. A mi juicio, la salida es que ahora a fines de abril que se haga la nueva reunión de la Junta del Banco, el ministro vuelva y normalice la situación, porque es una mala señal para la economía y para los inversionistas. Y no olvidemos que estamos en un entorno internacional muy complicado. Y si los inversionistas extranjeros ven que hay esta situación de pugna en el país, pues lógicamente se frenan la inversión. Ahí quiere colocar sus recursos en un país con una fractura institucional tan fuerte. Entonces yo creo que, a mi juicio, el gobierno debe defender su punto de vista, está en su derecho, pero no puede generar una fractura institucional. Gracias, doctor Jairo Parada, por estar aquí en Noticentro 1 Televista. Cambiando de tema, un estudio de Fedesarrollo y la Universidad de los Andes reveló que cerca del 90% de los colombianos más pobres sobreviven en condiciones de autoempleo informal. De acuerdo con el informe, la mayoría de los trabajadores en situación de pobreza en el país dependen de actividades informales como ventas ambulantes, trabajos por cuenta propia y oficios sin estabilidad laboral, lo que refleja la precariedad del mercado laboral en estos sectores. El estudio advierte que esta alta dependencia del autoempleo informal limita el acceso a seguridad social, ingresos estables y oportunidades de crecimiento económico, profundizando las brechas de desigualdad en Colombia. Comparados con aquellos en hogares de mayores ingresos, las personas que habitan hogares de bajos ingresos están sin trabajo con mucha mayor frecuencia. Cuando sí trabajan lo hacen mayoritariamente por cuenta propia o como empleados de negocios muy pequeños de menos de 5 personas sin afiliación al sistema de seguridad social contributivo, es decir, en la informalidad y ganando menos del salario mínimo. Además, expertos señalan que esta realidad evidencia fallas estructurales en la generación de empleo formal, especialmente para poblaciones vulnerables, lo que obliga a millones de personas a buscar alternativas de subsistencia fuera del sistema laboral tradicional. Ante este panorama, se insiste en la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la formalización laboral, la inclusión productiva y el acceso a oportunidades que permitan mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.653 pesos, el euro se cotiza en 4.245 pesos con 93 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $109 con 3 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 33 centavos. Cambiando de tema, tragedia en el departamento del Meta, 2 hermanos menores de edad murieron tras quedar atrapados dentro de un congelador en su vivienda, en un hecho que hoy investigan las autoridades. La alcaldía de Vistahermosa ya se pronunció y el caso ha generado conmoción en toda la comunidad. De acuerdo con el comunicado oficial de la alcaldía de Vistahermosa, el hecho habría ocurrido mientras los niños jugaban, momento en el que ingresaron al electrodoméstico y quedaron atrapados sin posibilidad de salir. El hallazgo fue realizado por familiares, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Al lugar llegaron unidades de policía y personal de criminalística para adelantar la inspección técnica y determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido. De acuerdo con la información preliminar, los padres de los menores habrían salido de su residencia en horas de la noche, dejando a los niños solos. Al regresar y no encontrarlos,
vándalos iniciaron su búsqueda, hallándolos al interior de un refrigerador sin signos vitales. De inmediato fueron trasladados al hospital municipal, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, confirmando lamentablemente su fallecimiento. En las últimas horas, el alcalde del municipio amplió la información sobre este caso y entregó nuevos detalles sobre la investigación que se adelantan. Tras este nuevo pronunciamiento, las autoridades reiteraron que la principal hipótesis apunta a un accidente doméstico, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Entre tanto, la comunidad permanece consternada por este hecho que enluta una familia y pone nuevamente sobre la mesa los riesgos a los que pueden estar expuestos los menores de edad dentro de la casa. Siguiendo con información de la región, más de 352.000 visitantes durante Semana Santa consolidan a Barranquilla como uno de los destinos turísticos más importantes del país, según el balance entregado por la alcaldía. Durante la temporada, sitios como el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río registraron alta afluencia de visitantes, ratificando el posicionamiento de la ciudad a nivel nacional. Solo el Gran Malecón superó los 215.000 visitantes, mientras que otros espacios turísticos también reportaron cifras significativas. El incremento en el turismo también impulsó la economía local. La terminal de transportes movilizó a más de 277.000 pasajeros y el aeropuerto Ernesto Cortizos cerca de 70.000. Además, el gasto promedio por visitante superó los 1,7 millones de pesos, dinamizando el empleo y beneficiando a emprendedores y sectores productivos. Todo lo que está pasando con nuestra Ciénaga de Mallorquín, nuestras playas de Puerto Mocho, están dando una característica a la ciudad turística. Es una industria limpia, que es una industria que Barranquilla no pensó que la podía tener. Hoy son más los carros que entran por los peajes que los que salen. Antes, cuando llegaba Semana Santa, Barranquilla se veía desolada, vacía. Hoy no. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. ¿Sabías que puedes ganar hasta $200 enviando o retirando tus giros Western Union? Hazlo en Supergiros, tu red cercana a más de 1.000 puntos en el Atlántico. De domingo a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, envía, retira y participa. Supergiros, corresponsal de Acciones y Valores, S.A. Vigilado por la Superintendencia Financiera, aplican términos y condiciones. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. En el auditorio de Añas Guayú de Maicao se llevó a cabo la Asamblea General de Autoridades Tradicionales, un espacio fundamental de encuentro, diálogo y toma de decisiones colectivas para el fortalecimiento de la institucionalidad en salud de la comunidad guayú. Con la presencia de 91 comunidades de los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, se llevó a cabo la gran asamblea de autoridades tradicionales guayú. La jornada contó con la participación activa de autoridades tradicionales, órganos de dirección y el equipo técnico de la entidad. Durante el desarrollo de la asamblea se presentaron los informes de gestión correspondientes a la vigencia 2025, así como el estado financiero de la entidad, permitiendo a los asistentes conocer los avances, logros y retos en la prestación de los servicios en salud. Con una gestión de tener unos compañeros dentro de los diferentes corregimientos en la Alta Guaira, en la zona de Nazaret, Puerto López, Puerto Estrella, Punta Espada, Taguaira, Vía Fátima,
toda esa parte de la Alta Guajira que está haciendo actividades de georreferenciación, actualización de base de datos. También se abordaron temas claves para la toma de decisiones en cumplimiento de los principios de transparencia, participación y gobierno propio. Asimismo, se dio a conocer los avances que se ha tenido con la atención en salud en las comunidades indígenas de Uribia, Manaure y Maicao. Principalmente Manaure y Uribia, y en la zona dispersa sí hemos contratado con el Hospital de Nazaret, que tiene unos equipos. Su fortaleza es el tema extramural, su fortaleza es la adecuación sociocultural de los servicios, y también además de esa atención primaria contamos en esas zonas dispersas con atención complementaria enfocada a los pacientes, a las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Este encuentro reafirma el compromiso de la entidad con la consolidación de un modelo de salud construido desde la sabiduría ancestral, y se ha fortalecido el equipo étnico y cultural. Sí, en el año inmediatamente anterior y hemos fortalecido nuestro equipo étnico y cultural con guías bilingües en nuestras comunidades, en los corregimientos donde tenemos cobertura. Son personas de las comunidades propuestas por las autoridades tradicionales, cuentan también con el acompañamiento de ellos, y lo que ellos hacen es caracterizar la población y tienen conocimientos básicos de atención, como la toma de tensión arterial, como las mediciones antropométricas, pero lo más importante de todo ese espacio es que se mantiene un canal visible. El respeto por la cultura y el trabajo articulado con las autoridades tradicionales están orientadas a garantizar el bienestar integral de las comunidades indígenas guayú. Estas acciones permiten mejorar la salud en las comunidades indígenas más apartadas del departamento. Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bulas, Noticentro 1 Televista. Gracias, Carlos. Los habitantes de Hato Nuevo en Sucre, en la región de La Mojana, después de esperar más de 40 años, por fin se les construye una obra recreacional con una inversión de 1.000 millones de pesos. Rodrigo Ruz nos tiene la información. Sí, compañera, buenas tardes. Más de 40 años debieron esperar a los habitantes de Hato Nuevo, municipio de Sucre, sector de Occidente en la región de La Mojana, para que la administración municipal se acordara de ellos y les construyera esta obra que le cambia la cara a la población. Hoy, la juventud y la niñez agradecen todo este trabajo que se hace por parte de la administración. Ya hace más de 40 años estábamos en espera de esta obra que beneficia a los adultos, a los niños, a los jóvenes, de mucha recreación. Pues me ha parecido demasiado excelente, principalmente porque la juventud de hoy en día necesita un espacio para recrearse, y además de eso que podemos seguir conviviendo aquí todos juntos como una comunidad. Primeramente yo le doy gracias al alcalde, porque como hasta ahora nunca la hemos visto por acá en este corregimiento de Hato Nuevo. Bueno, esta obra hace más de 40 años que la estamos esperando aquí en el corregimiento de Hato Nuevo y que al fin llegó. Obras como estas se han venido desarrollando en varios corregimientos del municipio de Sucre, buscando favorecer especialmente a todas estas poblaciones por parte del gobierno municipal. Gracias al alcalde del municipio de Sucre, Asa Cures Hernández, por esta importantísima obra que se realizó en el corregimiento de Hato Nuevo, donde los niños, los jóvenes y los adultos se recrean. Con una obra de esta que hace rato ya hemos necesitado todos, no solamente las personas, niños, sino también los adultos, una nueva oportunidad para reunirnos todos, compartir en familia. Bueno, hacía más de 40 años que estábamos esperando esta obra y al fin el nuevo alcalde de este mandato hizo esta obra y esperamos que así sea, que siga adelante. Desde Hato Nuevo, municipio de Sucre, en la región de La Mojana, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Irán se confirmó la muerte de Majid Hadami, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, en medio de ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos. En el espacio, la misión Artemis II se entró en la órbita lunar, marcando un avance clave para el regreso del ser humano a la Luna. Irán confirmó la muerte de su jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un ataque atribuido a Israel y Estados Unidos en Teherán en medio de una escalada militar en la región.
La ofensiva reciente deja al menos 34 muertos, incluidos varios menores, tras bombardeos contra distintas zonas del país, lo que agrava la crisis humanitaria y eleva la tensión internacional. En paralelo, Teherán advirtió que no negocia bajo presiones del presidente Donald Trump y anunció un nuevo enfoque sobre el control del estrecho de Hormuz en una ruta clave para el comercio mundial del petróleo. Además, analiza un posible alto al fuego temporal de 45 días, aunque las posiciones entre las partes siguen siendo distantes en medio del conflicto. La misión Artemis 2 alcanzó la órbita lunar y permitió a sus astronautas observar la cara oculta de la Luna en un hecho que no ocurría desde hace más de 50 años. Este vuelo, que no contempla alunizaje, busca probar sistemas claves para futuras misiones tripuladas y preparar el regreso a la superficie lunar en los próximos años. La nave Orión, con 4 astronautas a bordo, también se encamina a romper récords de distancia desde la Tierra, consolidando este programa como uno de los hitos recientes más importantes de la exploración espacial. Sin embargo, en medio del entusiasmo por la misión, el presidente Donald Trump planteó recortes al presupuesto de la NASA, lo que podría afectar programas científicos y futuras investigaciones, generando debates sobre el futuro de la exploración espacial estadounidense. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con todos los deportes. Con extraordinaria participación finalizó la Semana Deportiva en la ciudad de Cartagena. Una Semana Santa de mucha actividad del músculo. Juan Carlos Rebollo con los detalles. Con el vóley playa en Marbella culminó Holy Week. Fueron 7 días de intensa actividad deportiva que incluyó fútbol, voleibol de piso en la categoría sub-17, voleibol playa y baloncesto. En el voleibol, la final entre Atlántico y Bolívar en masculino. Y una pareja, una dupla de veteranas derrotó a las juveniles de Bolívar, que hacen parte de la preselección colombiana de vóley playa. Gracias a toda la organización por haber tenido la oportunidad de darnos estos espacios para poder desarrollar actividades deportivas. Nos gustaría que se impulsara mucho más el voleibol playa, que se apoyara más este tipo de situaciones competitivas. Contenta porque fue un rival, digamos, que viene empezando, están fluyendo las chicas, son chicas que la llamaron a la Colombia y es un proceso muy chévere porque ella les enseña a fluir más que todo en el voleibol. Con Holy Week, los deportistas no solamente estuvieron en la competencia deportiva, también turística y cultural, toda la oferta que ofrece Cartagena de Indias. Y desde ya están pidiendo la tercera versión de Holy Week Cartagena 2027. Desde la heroica Cartagena de Indias, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Con fe, tradición y devoción, el Caribe colombiano vivió una Semana Santa que cerró con broche de oro. La comunidad participó en actividades religiosas que reafirmaron la identidad cultural de la región. El Atlántico vivió una Semana Santa histórica marcada por una gran llegada de visitantes y una agenda cultural y religiosa que fortaleció el turismo en todo el Caribe colombiano. Durante esta temporada, diferentes destinos del departamento se consolidaron como puntos clave de encuentro entre la fe, la tradición y el descanso. Escenarios como el Muelle 1888 recibieron más de 10.500 visitantes, mientras que las playas de Sabanilla y Salinas del Rey se registró una presencia entre 7.000 y 9.000 personas. También municipios como Usiacurí destacaron con eventos tradicionales como el Via Crucis en vivo y el Festival del Dulce, que reunieron a propios y turistas en torno a la cultura y las raíces del Atlántico. Por su parte, Mompox recibió más de 7.000 visitantes en una celebración que integró procesiones, conciertos, talleres y además el tradicional concierto de la luz, donde se encendieron más de 1.300 velas. Así el Caribe colombiano cerró la Semana Santa con un balance positivo, reafirmando su riqueza cultural, espiritual y su potencial turístico. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista.
Si te preguntas por qué en Barranquilla pasan tantas cosas buenas, mírate al espejo y di, por mí, por mis vecinos, por los barranquilleros. Barranquilla es la ciudad modelo de Colombia. Con el pago oportuno de mi impuesto predial, hago posible que Barranquilla esté a otro nivel. Tú lo haces posible. Paga tu impuesto predial hasta el 29 de mayo con el 5% de descuento. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Cátedra Álvaro Cepeda Zamudio abrirá espacio para el encuentro con la literatura, el periodismo y la memoria en 2 jornadas que reunirán a destacados invitados y amantes de las letras. La quinta edición de la Cátedra Álvaro Cepeda Zamudio se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de abril. La jornada del jueves 16 iniciará a las 9 de la mañana en el Salón Tita Cepeda de la Biblioteca Carci Parris. Con las palabras de apertura a cargo de varias personalidades invitadas, la memoria y literatura del escritor también se puede apreciar en la exposición que se encuentra ubicada en el Museo Moderno de Barranquilla, donde se podrá conocer un poco más acerca del escritor. Álvaro es conocido como un escritor, básicamente, pero su vida estuvo realmente cargada de tantas facetas que en la curaduría decidimos hacer una división como unas especies de capítulos para que el público pueda tener una imagen más exacta de lo que fue su realización como hombre y como ser humano. El viernes 17 de abril la programación continuará en el restaurante Bar La Cueva. A las 10:30 de la mañana se desarrollará el conversatorio Colombia 2026, el papel del periodismo independiente, con la participación de Tatiana Velázquez, Kirvin Larios y Viridiana Molinares, quienes analizarán los desafíos y compromisos del ejercicio periodístico en el país. El cierre iniciará a las 6 de la tarde con la presentación de la nueva edición de Todos Estábamos a la Espera, en un diálogo con Aida Boza, Gonzalo Fuenmayor y Rita Benedek. Durante 2 días, la cátedra brindará un recorrido por la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, combinando análisis académico, intercambio cultural y actividades abiertas al público. Y alisten las crispetas porque el mes de abril llega cargado de entretenimiento con nuevos estrenos de películas y series, desde el drama hasta la comedia y la acción. Abril llega con diferentes estrenos en plataformas de streaming. Entre los lanzamientos más esperados destaca Euphoria, cuya tercera temporada se estrena el 12 de abril y marca el regreso de una de las series más influyentes en los últimos años, ahora con un salto temporal hacia la vida adulta de sus personajes. También sobresalen regresos importantes como la temporada final de The Voice y Hacks, que se despide con su quinta entrega. El mes también trae nuevas apuestas y continuaciones como Los Testamentos, Rabo de Pexe, Star Wars, Señor de las Sombras y el regreso de Malcolm en el medio. A esto se le suma Stranger Things Relatos del 85, que amplía uno de los universos más populares del streaming. Además, entre las películas más esperadas del mes figuran Maxine, The Smashing Machine, Outcome, Afterburn y Faces of Death, consolidando abril como un mes clave para los amantes del cine y las series. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.